¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Chevrolet, Toyota, Jeep, etc. Cuando se almacena un código P06D1, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error interno de rendimiento del procesador con el sistema de control de la bobina de encendido. Otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM con el sistema de control de la bobina de encendido y hacer que se almacene un P06D1. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida del sistema de control de la bobina de encendido están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados, el módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control de tracción TCSM y otros controladores también interactúan con el sistema de control de la bobina de encendido. Los sistemas de encendido en automóviles equipados con OBDI utilizan chispas de alta intensidad generadas por el voltaje de la batería y una bobina de inducción herida. El PCM controla la sincronización de la chispa de encendido bobina, utilizando señales de entrada de los sensores de posición del cigüeñal CKP y posición del árbol de levas CMP en el sistema de encendido sin bobina, sin distribuidor. Cada cilindro tiene su propia bobina de encendido. Cada bobina está unida a la bujía con un cable de bujía corto o una funda de silicona, o a un suministro constante de voltaje de la batería y un pulso a tierra desde el PCM aplicado a una bobina de inducción fuertemente enrollada. Crea la chispa de alta intensidad, muchos miles de voltios, necesaria para disparar la bujía de cada cilindro. Otros sistemas de encendido utilizan paquetes de bobinas que funcionan de manera similar, excepto que se disparan múltiples bujías desde un solo paquete de bobinas con múltiples torres. En este tipo de sistema, se disparan múltiples cilindros en orden secuencial. Este tipo de sistema generalmente usa bujías de alta tensión mucho más largas para transferir chispas de alta intensidad desde las torres del paquete de bobinas a cada bujía en el momento apropiado con el interruptor de encendido activado. Las bobinas, paquete de bobinas reciben un suministro constante de voltaje de la batería. La bobina de encendido libera una chispa de alta intensidad cuando recibe un pulso a tierra del PCM. Siempre que el encendido está activado y el PCM está energizado, se inician las autocomprobaciones del sistema de control de la bobina de encendido. Además de ejecutar las autocomprobaciones del controlador interno, la red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que cada controlador funcione correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente. Si el PCM detecta una discrepancia interna en el procesador del sistema de control de la bobina de encendido, se almacenará un código P06D1 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Si el PCM detecta un problema entre cualquiera de los controladores integrados, lo que indicaría un error interno del sistema de control de la bobina de encendido, se almacenará un código P06D1 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Múltiples ciclos de falla pueden ser necesarios para la iluminación dependiendo de la severidad percibida del mal funcionamiento. Foto de ejemplo de un PCM. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P06D1 podría dar lugar a una variedad de problemas de conducción. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P06D1 pueden incluir problemas de conducción, incluidos uno o más fallos de encendido, disminución del rendimiento
rendimiento del motor, poca eficiencia de combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir PCM defectuoso o un error de programación. PCM, circuitos de encendido primario, secundario abiertos o en cortocircuito, bobinas de encendido defectuosas o paquete S de bobina, sensor o circuitos de posición defectuosos del cigüeñal, árbol de levas, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo de control insuficiente. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P06D1? Incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado, diagnosticar un código P06D1 puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación ECM-PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P06D1. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar cualquier controlador defectuoso. Se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento de P06D1 incluso puede empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P06D1, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P06D1 probablemente sea causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.